Hoy la pulpa de tamarindo se va a convertir en helado de palito de agua. Para el que no conoce la pulpa de tamarindo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento de qué se trata esta delicia. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otro video muy recomendado que es la famosa agua de tamarindo. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que voy a hacer es presentarles todos los ingredientes. Bueno, acá ya tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta. Por acá tenemos el ingrediente estrella, 50 gramos de pasta de tamarindo. Acá tenemos un vaso pequeño de agua. Por acá tenemos 3 cucharadas de azúcar. Y por acá una cucharada de gelatina sin sabor. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es disolver la pasta de tamarindo y para eso vamos a ir a la cocina. En la cocina, en un recipiente, ponemos a calentar medio litro de agua. Cuando el agua está hirviendo, agregamos con cuidado la pasta de tamarindo. También agregamos el azúcar. Con una cuchara vamos a ir desarmando la pasta de tamarindo. Cuando la pasta de tamarindo esté bien desarmada, dejamos calentando un rato para hacer una reducción. Bueno, una vez que redujo, se ha formado una especie de jarabe. Así que ahora apagamos el fuego y dejamos enfriar para el siguiente paso, que es colar. Una vez que dejamos enfriar y utilizando un colador, vamos a colar. Colamos y continuamos. Bueno, acá como verán, ya tenemos la pasta de tamarindo disuelta en agua. Para esta receta vamos a utilizar una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora, con estos ingredientes, vamos a la cocina. Ahora en la cocina, en un recipiente, agregamos el vasito pequeño de agua y ponemos a calentar. Cuando el agua esté tibia, agregamos la gelatina sin sabor. También agregamos la pasta de tamarindo disuelta en agua. Seguimos calentando y vamos mezclando hasta que la gelatina esté bien disuelta. Cuando la gelatina esté bien disuelta, agregamos la mezcla en un molde de helados de palito. Bueno, una vez que colocamos la mezcla en el molde, ahora vamos a llevar a enfriar. Ahora vamos a poner el molde en la parte más fría de la heladera. Acá en la Argentina a esta parte le llamamos freezer. En otras regiones tiene otra terminología. Dejamos unas horas en el freezer y luego continuamos. Bueno,
Luego de unas horas de haber dejado el molde en el freezer, ya están listos los helados. Ahora lo que tenemos que hacer es retirar los helados del molde y para eso le vamos a pasar agua tibia por fuera del molde, así facilitamos la tarea. Bueno, una vez que retiré del molde, así quedó el helado de palito de agua sabor tamarindo. Ya me está invitando a probarlo, así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento de la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un helado de palito de agua sabor tamarindo. Voy a pasar a probarlo y luego les cuento de qué se trata. Bueno, vamos a probar ese dicho. De 10, increíble, delicioso. Quedó muy bueno y el sabor es increíble. Voy a probar un poquito más y luego les describo bien el sabor. Ahora les cuento de qué se trata. Me gusta mucho la textura de este helado y eso gracias a la gelatina. Si no le hubiera agregado gelatina, el helado quedaría demasiado duro, como un cubito de hielo, pero así quedó mucho mejor. Y para la persona que nunca probó tamarindo y quiere saber de qué se trata el sabor que estuve probando recién, les digo que se parece a una mezcla entre pasa de uva, pasa de ciruela y algo de limón. Y si quieren conocer bien de qué se trata el tamarindo, ahora al finalizar este video les voy a dejar dos videos recomendados muy especiales acerca del tamarindo. Un video es la prueba de sabor de la pasta de tamarindo. Ahí les cuento bien en detalle de qué se trata. Y el otro video es la famosa y deliciosa agua de tamarindo. Esa bebida que el Chavo se encargó de hacer tan famosa en todo el mundo. Antes de despedirme, y para las personas que son fanáticos de los helados como yo, les recomiendo una sección en el canal de YouTube donde tenemos realizado ya un montón de helados, no se los pierdan. Además, les cuento que vamos por muchos más. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero solamente por ahora, y porque debo seguir haciendo algo muy importante, seguir comiendo helado de palito de agua sabor tamarindo. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Les pido que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.